Lo escuchó el ministro hoy. ¿Qué balance hace de los anuncios del ministro Aranguren? Bueno, sabíamos que iban a venir los aumentos, ¿no?, que se habían demorado con toda la crisis que tenemos en mente sobre el anterior intento de aumentar la electricidad, ¿no? Y ahora finalmente vemos que anunció un aumento escalonado, ¿no?, según el nivel de consumo. Es decir, que si yo consumo más, pago un aumento mayor. ¿Sí? Entonces, el nivel más bajo, los que consumen poco, digamos entre 0 y 150 kilowatts por mes, el aumento es de un 61%, y el que consume más es de 148%. Esto es más de 600 kilowatts por mes. Pero para tranquilizar un poco a la gente, digamos que el 70% de los argentinos estaría entre los grupos que consume, que tendría un aumento menor, digamos, que no es tan menor porque es del 77%, ¿no? Claro. Pero digamos que esto, la mayor parte de los argentinos, digamos que 2 de cada 3 estarían en ese nivel de aumento, que se haría en 2 tandas, en febrero parte y finalmente en marzo. Así es. Sí. Martín, esos aumentos recalarían de lleno en la clase media, el 70% de la sociedad más o menos, que pagaría como máximo, tengo yo, unos 420 pesos mensuales. Ahora, la realidad es que también hubo aumentos, según anunció el ministro, en el concepto de tarifa social. ¿Podría explicarlos para que aquellos que pueden acceder a ese beneficio sepan cuánto van a tener que pagar? Sí, bueno, ahora se está viendo justamente cuál va a ser el aumento en ese caso, ¿no?, para tratar de preservar, según lo que se dijo, a las personas de menores recursos del impacto de este aumento, ¿no? Pero digamos que un punto importante acá es que la mayor parte de las personas se ven no solamente golpeadas por este solo aumento, sino por el resto de los aumentos que tienen que ver con un contexto inflacionario, donde la inflación ha bajado, pero todavía estamos en un nivel de 31-35% anual, ¿no? Martín, un poquito por lo que decía Emiliano, la tarifa social, lo que se anunció es que va a aumentar un 35%. Y acá es lo que estábamos analizando ayer también, a ver cuál es su opinión. Hasta ahora el gobierno proyecta una inflación del 17%, pero todos los aumentos que se anuncian, desde los peajes, luz o lo que fuese, supera ampliamente esa expectativa del gobierno. Sí, claramente, ¿no? Con lo cual, digamos, los aumentos de las tarifas le están ganando a la inflación. O la inflación no va a ser tan baja como la presupuestada, o algo hay ahí, ¿no? Hay algo que hace ruido, ¿no? Digamos que las mediciones de inflación y las estimaciones para el año actual por distintos grupos de economistas la ponen entre cerca del 25% anual, con lo cual estaría por debajo también del aumento de muchas tarifas, como charlábamos recién, ¿no? Y esto, como decías, tiene que ver con el atraso. Esto es un poco la justificación. La pregunta es cómo esto va a impactar en el bolsillo de los argentinos. Y pensemos que la economía argentina, la mitad de la gente que trabaja tiene un ingreso de 8.000 pesos o menos, ¿sí? O sea, esto para ponernos descarnadamente en los números verdaderos de la economía, ¿no?, y de la gente. Uno dice 100 pesos más, 100 pesos menos, bueno, pero ¿cuánto gana una persona? ¿Con cuánto tiene que vivir, tiene que comer, tiene que pagar el alquiler, las expensas, etcétera, 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 ¿no? Por eso que creo que es importante ponerlo todo en el contexto. Ahora, Martín, el gobierno y algunos organismos internacionales proyectan crecimiento para este año. Yo hablo más de recuperación que de crecimiento, ¿no? Pero bueno, pongámoslo en los términos que quiere el gobierno para darle la derecha. Habla de crecimiento, en algún caso el Fondo Monetario, de un 2,2%, el gobierno estima hasta arriba de 3 puntos de crecimiento para este año. Ahora, cuando uno repasa la estructura del Producto Bruto argentino, da cuenta de que el 70%, 2/3 de ese Producto Bruto se explica por el consumo, es decir, no por la inversión, por las exportaciones, sino por el consumo. Y ahora, con aumentos como el de esta mañana que anunció el ministro y otros tantos de los que daba cuenta Andrés Klipan, y un salario que se quiere negociar por alrededor del 17-18%, sería el escenario ideal que el gobierno proyecta en términos de paritarias, el consumo claramente se va a ver otra vez castigado. Digo, ¿cómo puede crecer la economía que se explica en 2/3 por el consumo si el consumo otra vez cae porque los salarios pierden contra la inflación? Es un muy buen análisis, ¿no? Porque justamente en los países que crecen
la inflación es baja y la economía crece a un ritmo mayor, ¿no? Porque no puede haber crecimiento con inflación alta, ¿no? Y los salarios es lo que charlamos en otras ocasiones, ¿no? Y se dice habitualmente, el problema de la inflación es que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Pero esto entonces, lo nota el gobierno, lo tiene en cuenta, está un poco, digamos, desorientado en este sentido, o cree fehacientemente que la inflación va a orillar el 20% y que los salarios le van a ganar a esa inflación? Bueno, de hecho en el gobierno hay distintas conversaciones entre distintas áreas que tienen intereses contrapuestos. Por ejemplo, desde el Banco Central se quiere bajar la inflación, desde los ministerios de Economía, para decirlo de una forma simple, se trata de activar el consumo, y hay veces que los dos objetivos son contrapuestos, ¿no? Y no se quiere tocar los verdaderos piedras que están en la mochila de la sociedad argentina para que empiece a crecer y a producir. Acá estamos viendo cómo hacemos para repartir la carga, pero hay que reducir la carga impositiva sobre la sociedad, que creo que es el tema de fondo, que es el tema que no se toca básicamente. Simonetta, si me permite un momento, cambiamos de tema, porque mañana, 1 de febrero, comienza a regir estos famosos los precios transparentes. Sí. Y la verdad que el consumidor está más perdido, claro, porque dicen, a ver, algunos sospechan, y esto ocurrió en algunos lugares, que han aumentado ya de precios algunos electrodomésticos. Y el ciudadano de a pie dice, acá nunca baja nada. Entonces, ¿qué va a suceder? Realmente, en efectivo, ¿voy a pagar menos de lo que estaba pagando en el día de hoy y me van a aumentar las cuotas? ¿Cómo? ¿No puede explicar de manera sencilla qué es lo que va a comenzar a regir mañana y qué es lo que cree que va a suceder? Sí, digamos que se ha comunicado de una forma un poco extraña, ¿no?, el tema, pero lo que va a suceder claramente es que digamos, si yo pago en efectivo ahora, voy a pagar menos que si pago en cuotas. Ese es el tema de fondo. Hasta el momento era, digamos, lo mismo si pagaba en cuotas que si pagaba en un solo pago. ¿Sí? Sí. Martín, la pregunta concreta es, si hoy yo un aire acondicionado, por decir algo, lo pago 1.000 pesos al día de hoy, mañana, ¿va a estar menos si lo pago en efectivo? Lo que va a pasar es que en realidad se diferencian los dos precios, ¿no? O sea, en efectivo va a estar menos, sí. Menos que los 1.000 pesos que están el día de hoy. Claro, aunque en algunos casos yo he visto algunas ofertas, digamos, ahí no es un comportamiento tan claro. Debería estar más barato, pero lo que está sucediendo es que se mantiene el precio en un pago como base y se le agregan los intereses al precio en 12 cuotas. Sí, esa es la lógica, ¿no? Pero ya Miguel Brown, el secretario de Comercio, Martín, dijo, yo no garantizo que vayan a bajar los precios, como diciendo de alguna manera, bueno, este es un plan para que la gente sepa cuánto paga de interés en las cuotas, que se sincere esa variable, pero de ahí a que los comerciantes vayan a bajar los precios, acá no hay control, no lo va a ver, el mercado es libre y es una incógnita que puede llegar a pasar, ¿no? Debería pasar lo que usted dice, pero hay que ver en la práctica lo que sucede. Claro, ¿no? Lo que pasa en todo el mundo, digamos, es que habitualmente cuando uno paga en más cuotas hay una tasa de interés y por eso sale más caro, ¿no? Y hay una diferencia natural en eso, ¿no? Que lo sensato sería que en Argentina pasara esto, ¿no? Y digamos el costo crediticio en Argentina es muy alto, ¿no? Pensemos que en el costo crediticio de un año la base es la inflación de un año, con lo cual si la inflación es 40%, para empezar a hablar, el costo de la tasa de interés es 40% más una ganancia que tiene el banco, ahora, ¿no? Que sea 5, 10, etcétera. Sí. Martín, si el descuento en efectivo, como supone el gobierno, en algún caso puede llegar del 18, del 20%, teniendo en cuenta el costo de financiación, si pagar en un solo tramo, es decir, en un solo plazo, ya sea vía débito, crédito o en efectivo, va a provocar un descuento de un 20% en el precio de del producto. Sí. La inflación de alguna manera puede llegar a licuar ese descuento, ¿no? Porque 20% me descuentan por pagarlo en efectivo, pero si lo pago en cuotas, por ahí termina saliendo más caro, digo, porque no sé si es tan conveniente pagar en un solo tramo, es decir, hacerlo con débito o en efectivo, teniendo en cuenta que la inflación puede ser superior al descuento que se me haga en ese sentido. Claro, por eso, digamos, en Argentina, como todos sabemos, todo el mundo es economista, todo el mundo es financista, es muy importante estar atentos, anotar los números, compararlos, ver en cada caso, porque
digamos que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Sí. Los consumidores, para ver cómo proceden las empresas y tratar de elegir el mejor precio, el más real, el más conveniente. A lo mejor nos conviene en algún caso pagar en 12 cuotas, Martín, a lo mejor nos conviene pagar en una sola. Lo que sí es cierto y lo que me queda claro ahora es que quien pagaba en efectivo, algo que te lo daban si querés en 12 cuotas y te decían sin intereses, en realidad había intereses, y quien estaba pagando en efectivo lo mismo que en 12 cuotas, también estaba financiando a aquel que compraba en cuotas, porque ese 27% de recargo, lo que tuviese la tarjeta de crédito o el plan que fuese, en efectivo lo estabas pagando igual porque no había descuento. Exacto, ¿no? Tal cual, tal cual. Siempre hay un premio por pagar en efectivo, ¿no? O un castigo por pagar en cuotas, digámoslo metafóricamente, ¿no? Con lo cual era muy raro que en una economía costara lo mismo pagar en una cuota que en 12, con lo cual todos los incentivos era a comprar en 12. O sea, si pagabas en una, lo que podías pagar en 12 eras, digamos, fallaban los cálculos, ¿no? Y no sé si a usted o Emiliano, qué experiencia han tenido, las veces, digo, lo cuento como personalmente que me ocurrió, alguna cosa digo, y en efectivo hay descuento, bueno, sin la factura, por ahí te hago el 20%. En negro, claro. Es decir, en negro. Groncho, ¿no? claro. Una truchada. Y bueno, son las cosas de Argentina, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, cuando va a un restaurante, no voy a mencionar nombres, pero me ha pasado varias veces que dicen, trae la factura y dice, pero mirá, si lo hacemos sin factura, 10% de descuento, ¿no? Por ejemplo, porque va por otra vía, ¿no? Así que de esto hay mucho en Argentina. Recordemos que la mitad de la Argentina tiene una economía informal, ¿no? Que en parte tiene que ver con un sistema que a la vez genera una presión tributaria enorme y los más chicos no saben cómo protegerse, y una cosa en la que todos perdemos, ¿no? Con lo cual es importante, digamos, realizar modificaciones profundas que alineen los intereses del consumidor, de la empresa y del Estado, ¿no? Yo creo que si bajamos los impuestos, el Estado va a recaudar más, los productores van a vender más, los consumidores van a consumir más. Martín, el gobierno quiere extender este plan a supermercados, como por ejemplo para atacar también desde el punto de vista estadístico a la inflación, porque sostiene que muchas veces las promociones conspiran contra la medición de la tasa en función de que se anota el precio de lista, pero cuando se venden 3x4 o 2x1 en supermercados, muchas veces el consumidor termina pagando un 50% en lugar del valor del 100%, pero sin embargo cuando se va a hacer el registro para la medición de la tasa de inflación, por ejemplo en alimentos y bebidas, se calcula el precio de lista. ¿Esto lo ve viable o es tan solo una maniobra que no va a prosperar? Sí, digamos que es interesante, no cambia nada de fondo, ¿no? Pero sí es interesante para hacer una medición correcta, ¿no? Una medición más clara en un país donde por tanto tiempo tuvimos una información tan extraña, tan alterada respecto de los precios. Yo creo que en definitiva somos nosotros quienes de mes a mes vamos anotando cuánto consumimos y vemos cuánto gastamos y vemos cuánto se incrementa nuestro gasto, los que sabemos cuál es nuestra inflación, ¿no? Siempre se saca una inflación general para el país, pero yo recomendaría a cada uno, yo lo hago en particular, que calculemos nuestra propia inflación, ¿no? Para ver para cuánto más se incrementa el gasto y ver cómo podemos mejor utilizar nuestros recursos, ¿no? Y ahí recién vamos a saber y a tomar decisiones, ¿no? En esta Argentina de los últimos tiempos ha pasado incluso que cayó la demanda de bienes que habitualmente no cae la demanda. Por ejemplo, los lácteos, la leche, ¿no? La venta en supermercados, que habitualmente no cae, porque siempre caen los bienes más de lujo. Uno deja de ir a comer afuera, deja de ir al cine, pero de comprar comida del súper, no tanto. Sin embargo, en los últimos meses ha caído la venta en supermercados, ¿no? Martín, muchísimas gracias, muy claro, y seguramente en un mes o en unas semanas estamos hablando a ver cómo camina esta nueva metodología, a ver si esta vez quienes venden, los comerciantes, los industriales nos sorprenden y realmente bajan los precios y tenemos uno a favor. Ojalá, ¿no? Ojalá que sea así. Esperemos que sí, ojalá, hay que ser optimistas. Gracias, Gracias. Muy amable.